Fuego, Fito. Bienvenidos, aquí estamos muy contentos en Deportes en VHS. Comparto camarita, micrófonos y conocimientos profundos con mi compañero amigo, mi querido Toño Romo. Bienvenido, mi querido Toño. Gracias, mi querido Jorgito. Qué gusto. Contento de estar nuevamente contigo y con la gente que nos acompaña. Eso. Y vamos a platicar del Mundial del 86, que tenía una cancioncita que decía más o menos: bienvenidos, bienvenidos, México saluda a sus amigos. Pero mis amigos, los anarquistas, rebeldes de aquel entonces, le habían cambiado la letra y habían puesto una que embonaba mejor a la historia. Y era: bien jodidos, México saluda a sus amigos. Saludo a la administración política de aquel entonces, que dicho sea de paso, Miguel de la Madrid habla con Bora Milutinovic, el entrenador, que ahorita lo estaba oyendo, cómo ha engañado al mundo, ese serbio, yugoslavo o whatever. Hijo, qué bárbaro, cómo nos ha engañado. Qué habilidades ese señor. Qué audaces, ¿eh? Sí. Robó toda su vida, en fin. Entonces Miguel de la Madrid le pide que tenga México un mundial digno, porque pues, acaba de suceder la tragedia, desgracia del 85, y México tenía que hacer un papel decoroso, digno, ¿no? No ser campeones, pero algo que nos representara bien. Y se pudo haber logrado, pero eso ya lo platicaremos más adelante. El detalle, para terminar con este rollo, es que ¿qué necesitas?, le preguntó Miguel de la Madrid a Bora, y Bora le dijo: muchos partidos. ¿Cuántos? Los que se puedan. Ok. Te vamos a pagar una gira por todo el mundo para que juegues. Y México juega más de 100 partidos antes de la Copa del Mundo, desde que inició ese 31 de mayo del 86. 16 años después exactamente que el Mundial del 70. Así estaba ya cocinado el platillo. Sí, y bueno, la verdad es que en esta ocasión, mi Jorgito, he tenido que acudir al acordeón porque... Qué bueno, porque yo no voy a... Conforme van avanzando los mundiales, como que se va perdiendo el encanto de los primeros mundiales. Ajá. Y se va volviendo más negocio. Cierto. En consecuencia, pues empiezan a incrementarse el número de equipos que participan en la Copa del Mundo. Y cuando eran 16, de alguna manera te los aprendías. Claro. Pero ya cuando empiezan a subir, y como ahorita que ya subieron a 24, yo, por ejemplo, lo último que me hubiera acordado es que Argelia estuvo en el Campeonato de México de 86. Fíjate. Ni por aquí, no me acordaba, Argelia, Irlanda del Norte, en fin, son países que no son tan llamativos, o no habían trascendido, o no habían llegado a esta fase de un mundial. Y en consecuencia, pues, se diluyen, se pierden. Y entonces yo dije, en vez de mientras... Qué bueno. Me voy a traer un acordeón. Muy válido. Y ya podemos platicar de todos los equipos que participaron, cómo se conformaron los grupos, quiénes fueron ganadores. El esquema del 86 fue diferente. Se armaron 6 grupos de 4 equipos. Pasaban los 2 primeros y los 4 mejores terceros de los 6 grupos. Y bueno, con una serie de combinaciones, tenías que ver diferencia de goles, puntos, bueno, para poder hacer los cruces de primer lugar contra el tercero, en fin, ya lo vamos a ver ahorita conforme vayamos avanzando. Me parece muy bien. Y también el detalle único en la historia, ¿no? Cuando vino el sorteo, iba a celebrarse el sorteo aquí para la Copa del Mundo en México, a Belibor Milutinovic, Bora, para los que todavía creen en él, y creyeron, Jesus, güey. Le preguntaron: ¿en qué lugar vas a quedar del grupo? Entonces Bora aplicó su clásica "yo respeto", y en lugar de decir pues, en primero de grupo, no, en segundo. Cuando dijo que en segundo lugar del grupo, los organizadores, o sea, la gente de México le preguntó: ¿está seguro, Bora, que en segundo?
Sí, sí, segundo, yo respeto, Bélgica, equipo importante, Europa, igual. Siempre habló así como chino, ¿no? Nunca quiso, siempre hablaba yigoñol, no español, yigoñol, bueno, che, bola. Entonces, ok, como segundo lugar, eso implicaba que el segundo lugar del grupo se quedaba a jugar en el Azteca. En el Azteca, sí. Y no iba a tener que salir tan temprano. Entonces, para su mala suerte o su mentalidad ratonera yugoslava, México le gana a Bélgica el partido, primer juego de México, y luego avanza como primer lugar del grupo. Ahí se da esta situación. Luego acabamos yendo a Monterrey, etcétera. Pero bueno, ese detalle es la única vez en la historia de los mundiales que un segundo lugar de grupo se queda en casa. Porque siempre es el primer lugar del grupo se queda donde ha estado jugando. Unión Soviética en León, Brasil en Guadalajara, y así se quedan donde ganaron su grupo. No, yo respeto, nos pasó a respetar cuanta madre Dios nos dio. Pero bueno, sigamos. Sí, en realidad sí fue, ¿eh? Y bueno, no es lo mismo el peso de jugar en un estadio Azteca en la Ciudad de México con la altura, con la cantidad de gente que iba a estar a haber jugado en Monterrey, donde las condiciones eran más favorables para Alemania, o por lo menos semejantes a las de México. Claro. Que hubiera sido distinto si México hubiera prevalecido en el Estadio Azteca contra los alemanes, y seguramente las consecuencias hubieran sido distintas. El resultado, ¿no? Ni hablar. Así es. Ya ni comentamos que a Javier Aguirre lo expulsaron por pendejo en el partido contra Alemania, en una falta absurda, pero eso ya lo iremos platicando cuando venga la siguiente ronda. Total, en el grupo de México estaba México, Irak, Paraguay y Bélgica, ¿no? Así es. México le gana a Bélgica, le gana a Irak, me parece, y empata 1-0 a Irak y empata con Paraguay. Contra Paraguay a 1, donde Hugo Sánchez falla un penal que pudo haber sido la diferencia, la victoria. Y ¿no? que provocó que ese comercial del anuncio famoso ya no siguiera pasando al aire, porque el comercial se trataba de que Hugo metía gol y todo el mundo gritábamos gol, y cuando falló el penalti, pues ya la gente, bueno, ya no podía gritar gol, y el comercial quedó suspendido de su transmisión al aire. Ay, pinche Hugo, no te digo, pero bueno, whatever. Hugo fue muy bueno en el Real Madrid, pero en la selección, la verdad, Sí, con todo respeto, diría Bora, con todo respeto, yo respeto. No, en la selección no trascendió. No. Trascendió Cuauhtémoc, otros, pero él no. No. Él no. Y bueno. Contra Irak fue muy peleado el partido apenas y ganamos 1-0. Contra Bélgica, para más, Quirarte era el goleador de la selección, el defensa central. Ajá. Ganamos 2-1, me parece. Sí, era un gol de Quirarte y otro creo que de Raúl Servín. Servín. Sí, era Servín. Y contra Irak también fue gol de Quirarte. Se volvió goleador de nosotros. Bueno, en fin. Y fíjate, estuve revisando los jugadores de la selección de México, y a diferencia de otros eventos, realmente no había cracks, jugadores así que llamaran la atención, ¿no? La verdad, yo creo que destacaría a Pablo Larios porque tuvo un muy buen mundial. En la central no me acuerdo uno que hubiera trascendido. Estaba Manso, estaba un defensa. Manso y Quirarte. Y Quirarte, no eran los buenos en la central. En la Mario media cancha. Trejo era lateral derecho, creo. Sí, y Raúl Servín en el otro, en el lateral izquierdo. En la media cancha, pues destacaban Manuel Negrete. Carlos Muñoz. Y Tomás Boy. Tomás Boy, claro. Sí. Y arriba, bueno, pues Hugo, que no fue tan trascendente, no tuvo ese peso que esperábamos, porque llegaba con buenas credenciales, ¿no? Entonces, a diferencia de otras selecciones que tú te acuerdas y dices, no, bueno, había jugadores, acá no. Sí, aquí lo que sirvió fue el grupo y el tantos partidos jugando juntos. Eso lo fortaleció mucho a México, lo hizo muy compacto. Porque sí hay que reconocer que Bélgica venía con etiqueta de que era de lo mejorcito que había en Europa en ese entonces, ¿no? A nivel Francia, Alemania, y México le pasó por encima. Claro, hay que mencionar que había llovido toda la noche y que en la mañana pusieron una lona para tapar así el pasto,
Y cuando quitaron esa lona, era un sauna, el vapor. y los de Bélgica dijeron, no, pues no estamos acostumbrados a jugar en un lugar así, ¿no? Altura, con esta humedad, en fin, gana México. Y bueno. Así es. Y bueno, creo que, como te digo, la cantidad de grupos hacen que se disperse un poco el recuerdo, ¿no? Se te olvidan muchas cosas, claro. Recuerdo que en el grupo de Argentina estaba Italia, Brasil estaba con España, Dinamarca tuvo un arranque sensacional, creo que metió una goliza de seis goles, creo que fue Uruguay. Sí. Y luego después va contra España. Y España les gana. Y Butragueño, que sin hacer, no fue el pichichi, pero en un partido metió cuatro goles. Sí, y era súper favorito de Dinamarca. Sí, venía a España, mencionar que un gol, creo que de Michel, que pega entre los años y entra, se lo marcan, no se lo marcan a favor. Contra Brasil, ¿no? Contra Brasil, exactamente. Sí. Y cuando le preguntan a Miguel Muñoz, que era el técnico de España, le dicen después de ese partido, oiga, ¿y España ya va a comprar sus boletos de regreso? Y dijo, no, vamos a comprar boletos porque vamos a tener que empezar a viajar por toda la República por haber quedado, porque vamos a quedar en segundo lugar del grupo. Y así fue, ¿no? España sale de Guadalajara, Brasil se queda allá, Bélgica va a jugar a León contra la Unión Soviética. Ajá. Y hay un detalle que hay que mencionar. La Unión Soviética era un equipazo. 2 años después fue subcampeona de la Copa de Europa, perdiendo una final muy interesante contra Holanda, una gran Holanda aquella de Van Basten, Rijkaard, en fin. Entonces, esa Unión Soviética era un equipo muy fuerte. Tan fuerte que Francia era la favorita en ese grupo, en León. Y la Unión Soviética queda como primer lugar. Y Bélgica va a jugar contra ellos y les marcan 2 goles en fuera de lugar en contra a los soviéticos. Reclaman los soviéticos sin hacer mucho aspaviento, obviamente, pero reclaman, no importa, los robaron. Y ahí queda ese detalle, ¿no? Luego vendrá en el 90 un partido Unión Soviética-Argentina, donde Maradona con la mano, le encantaba meter las manos, ¿verdad? Le mete la mano e impide un gol de la Unión Soviética. Hasta ahí todo va bien. Pero cuando leo en el periódico al día siguiente que el entrenador de la Unión Soviética declara, es que no puede ser que nos haya tocado el mismo árbitro. ¿Cuál? El que nos robó en León hace 4 años. Un sueco, Eriksson de apellido, especialista en eliminar rusos. Entonces, fue el que no marcó los goles en fuera del lugar de Bélgica y fue el que no le marcó la mano, que era penalti y gol para la Unión Soviética contra Argentina, ya en Italia. Ahí queda ese detalle. Ya nada más termino. A la Unión Soviética, no sé por qué, vamos, creo que ni me interesa, la FIFA nunca la quiso. Nunca. En el 70 también me los habían robado aquí contra Uruguay, pero bueno, ahí queda como un dato al margen en la videocasetera. Sí, bueno, el Mundial del 86 hay eventos singulares, ¿no? Obviamente la figura fue Maradona, no solamente en lo futbolístico, sino también en la chapuza, en aquel famoso gol de la mano de Dios, y aquel gol desde media cancha, ¿no? Sí. Que lo siguen considerando como el mejor gol de los mundiales. Puede ser. Sí. Bueno, después de que metes un gol con la mano, puede ser lo que tú quieras, ¿no? Sí. Pero bueno. Pero bueno, venía de si tú recuerdas, había una revancha, había un tema político derivado de las guerras de las Malvinas. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Los ingleses les pusieron una madriza a los argentinos en las Malvinas y esa fue una manera de desquitarse, fue una revancha, Sí. y de alguna manera, sí. quienes una motivación estaban a favor de en aquel tiempo de
en la guerra de las Malvinas de los argentinos, yo creo que lo disfrutaron, ¿no? Fue una venganza, una dulce venganza, ¿sí? Sobre todo con aquel gol de Tamano, ¿no? El otro, pues, en el estadio, la vimos todo el estadio menos el árbitro, ¿no? Y también mencionamos un detalle relatado por jugadores argentinos en España 82. Ellos se enteran de que están perdiendo la guerra a través de la prensa española, porque ellos viajan a España a jugar la Copa y están convencidos porque los gorilas militares habían engañado al pueblo diciendo que estaban ganando esa guerra. Ajá. Y cuando llegan a España empiezan a ver de que la estamos perdiendo y de hecho ya vamos a perder las islas, ¿no? Que bueno, que nunca fueron de ellos. Nunca fueron de ellos, o sea, un reclamo ahí, en fin, ¿no? De historia, etcétera. Ya reclamaron. Pero los habían engañado. Y sí, esta 86 tiene ese matiz político, histórico. Los habían tratado muy mal en el 66 en Inglaterra. Se habían referido a ellos como animales, que no estaba muy mala la definición, pero bueno, los habían tratado como lo mismo. Entonces, sí tiene ese matiz. Lo que sí hay que tener los collones de oro para, como dijo Maradona, ¿no? La mano fue de Dios, dices, órale, güey. O sea, claro, nunca aclaró que primero había sido la mano de Dios y que años después sería la pipí del diablo. Pero esa es otra historia. Esa es otra historia. Esa es historia, pibe. Bien, Colombo, caliente, que tenés tu historia. No es cierto. No es cierto. En fin. Pero bueno, vámonos a los octavos de final, mi querido Toño. Nos vamos a los octavos de final porque te digo que rápidamente te puedo mencionar quiénes quedaron en primer lugar de los grupos. En el grupo A, Argentina e Italia. En el B, México y Paraguay. En el C, la Unión Soviética y Francia. En el D, Brasil y España. Sí. En el E, Dinamarca y Alemania. Y sorprendentemente en el F, Marruecos en primero y en segundo, Inglaterra. Órale. Sí, no me acordaba de bueno, Marruecos hizo, pero quedó arriba de Inglaterra, de Polonia y de Portugal. No, pues nadie hubiera pensado que Marruecos iba a quedar. Ya no en primer lugar, calificar en ese grupo, ¿no? Sí. Entonces quedó en primer lugar y calificó. Y como los mejores terceros lugares quedaron Bélgica, Polonia, Bulgaria y Uruguay, con todos los 6 goles que le clavó Dinamarca. Eso trajo una serie de llaves muy interesantes, ¿no? Que en la segunda fase se dieron de la siguiente manera. A ver si te acuerdas, te voy a poner a prueba. Argentina-Uruguay. Ganó Argentina. Inglaterra-Paraguay. Inglaterra. Dinamarca-España. España con 4 goles, como decías tú, del buitre, ¿no? Del buitre. Eso fue la sorpresa. Sí. Unión Soviética-Bélgica. Unión Soviética con el atraco a los... Bélgica con el atraco a los soviéticos. Brasil-Polonia. Brasil, claro. Francia-Italia. Francia. Sí. Marruecos-Alemania Federal. Alemania. Y México-Bulgaria. México. Sí. Con el golazo de Negrete. Sí, que estuvo estéticamente muy, muy bonito, ¿no? Sí, ¿no? Después de la calabaza que le devolvió a Aguirre. Ajá. Y quiero dar un detalle que es imposible que me lo pase por alto. Ajá. Un escocés que respondía al apodo del Champagne Nichols, le decían el champán porque él tomaba pura champán. No tomaba chela, no tomaba nada más que champán. Era el Champagne Nichols. Era el 10 de Escocia. Un crack. Jugaba en la Premier League. Bueno, en su primer partido contra Uruguay en Nesa, fue en Nesa ese partido, si mal no recuerdo, un amigo mío que estaba ahí en el estadio, muy cerca de la cancha, en el primer minuto o en el segundo minuto, la primera pelota que recibe el Champagne Nichols, aparece lo que mal llaman la pinche garra uruguaya, que para mí es leña, picapiedra, cavernícolas, en fin. Y una entrada de un uruguayo, que lo expulsan, por cierto, nomás se oyó el crack. En la primera entrada al Champagne Nichols, que era un jugador finísimo, le fracturaron tibia y peroné. Hijo. Ahí se acabó el Mundial para el Champagne y prácticamente el Mundial para los escoceses, pero bueno, continuemos. Obviamente de esas combinaciones, como te digo, había una serie de fórmulas para los cruces que tenían que ver
con los puntos, con los goles a favor, o sea, diferencia, si había diferencia semejante, quién había anotado más goles, en fin. Y quedaron finalmente a la siguiente fase de cuartos de final, Argentina-Inglaterra, que es donde estábamos platicando. De la mano de Dios, sí. De la mano de Dios, que el marcador fue 2-1, ¿eh? Sí. O sea, que pudieron Sí, haber sido... sí, pudieron haber empatado los ingleses. El siguiente fue España-Bélgica. Gana Bélgica, creo que en Puebla, ¿no? Sí, en penales ganó, ¿eh? Ganó en Que penales. quedaron empatados y en penales ganó Bélgica. Brasil y Francia empatan también a 1 y Francia le gana a Brasil en penales. Y el detalle está que Brasil no metió ni un penal. ¿No? Quedaron 4-3 en penales. ¿Ah, 4-3? Sí, pero creo que falló Zico, no sé si me acuerdo bien. ¿Fue Zico? No sé si fue Zico o fue Sócrates. Pero fue uno de los picudos de Brasil que falló. Sí. Y finalmente Sócrates. Sócrates, el doctor. Y luego Alemania-México, que empata 0-0, que yo creo que México merecía más. Hay un gol de 0-0. México que el árbitro invalida y que no era... No debió haber tenía que haber anulado. contado el gol, claro. Claro. Y desde luego, yo creo que tenía más merecimiento en México. Y la expulsión absurda de Javier Aguirre. Que le cambia todo el esquema. El ataque que traía México se detuvo. Y bueno, a la hora de los penales les pesó a... Yo no tengo idea cómo... Y volvemos a la parte de la técnica, del ensayo, del entrenamiento, del entrenador, del que sabe que hay la posibilidad de que pueden terminar en penales y que no le dediquen el tiempo suficiente en practicar y practicar y practicar y practicar Sí, hasta que lo domine. Tírate 10 diarios, ¿no? ¿No? Mínimo. Y bueno, y escoges a la gente que tenga más personalidad, que tenga bien puestos los cojones para decir, me vale, yo voy a... Pero escogieron, tú dices, no encuentras sentido a quienes escogieron para tirar los penales. De acuerdo, sí, de acuerdo. Teniendo a Tomás Boy, teniendo a Negrete, No, escogieron a otros que no tenían nada que ver con esa mentalidad. Cierto, o sea, decir, bueno, cierto. estamos llegando a la última fase, oye, pues me arriesgo, me voy con mis cracks. Ya cuando pones a tirar penales a defensas es que estás jodido. Esa es la parte que yo nunca le entendía, ahora con todo mi respeto, yo, pinche menso. Ajá. Pinche Porque menso. Bora Bora era una cosa muy especial. Sí, Híjole. sí, porque ahí pudimos haber trascendido y avanzado y haber llegado hasta las semifinales. Claro, ¿eh? claro. La verdad que sí. Ya nos había tocado Francia, ¿no? Francia, porque en la siguiente llave queda Argentina-Bélgica, Francia contra Alemania, Argentina se suena 2-0 a Bélgica, Sí, ahí estuve yo. y Alemania también 2-0 a Francia, para llegar así a la final, Argentina-Alemania, y por el tercer lugar Bélgica-Francia, que por cierto gana Francia en el tercer lugar, ¿no? Y la final que, como siempre, los alemanes, ¿no? Te cambian el panorama, los alemanes. Tú nunca puedes dar por vencidos a los alemanes. No, ahí fue cuando se acuñó la frase esta de Gary Lineker, ¿no? Que le preguntaron que era el fútbol para él. Y dijo, bueno, el fútbol es un partido donde juegan 11 contra 11 y al final siempre gana Alemania. Así es. Y eso, que es una verdad, que tiene sus matices, pero bueno, es una verdad, hace y provoca que Alemania, tras ir perdiendo 2-0, empata, y en lugar de bajarle, valga, y vámonos a los tiempos extra, van por el 3-2. Así es. Alemanes finalmente, ¿no? Sí. Y eso les cuesta una descolgada. Una descolgada, el pase. 3-2. Sí. Entonces, si Alemania hubiera guardado, pues por lo mental y con lo que estaba pasando, era muy probable que ganaran, pero bueno. Y luego se sorprendió Maradona, no reclamó de que por qué el público no le iba a Argentina, ¿no? Y la pregunta en ese entonces, hace ya 29 años, y la sigo haciendo ahorita, ¿y por qué chingados le teníamos que ir a Argentina, cabrón? ¿Quién dice o qué? Porque somos latinos, pero ustedes no son latinos.
O sea, ustedes son tan europeos como los alemanes, es lo que dicen ellos, ¿no? Sí. Nosotros no somos latinos, europeo mamón, europeo alemán, me quedo con los alemanes, y pues sí, a mí me dio mucho coraje. Y debo aclarar también, como dato personal, que mi padre, que practicó el básquetbol a muy buen nivel, ¿no? Profesionalmente y seleccionado nacional, etc., era enemigo acérrimo de la trampa, de la mentira, del engaño, ¿no? Le molestaba, eso lo ponía muy mal. Y cuando gana la Argentina, ¿no? A Inglaterra, que llegué a la casa y dije, ¿cómo viste a Argentina? Mi papá, que no decía nunca una mala palabra, pues volteó y me dijo enfurecido, a mí no me hables de ese hijo de la chingada, ¿no? Le molestaban mucho las trampas. Claro. La vez que más enojado he visto a mi padre, futbolísticamente hablando, creo que nunca lo vi tan encabronado. Y sí estaba muy molesto. Y luego Argentina, el Maradona con su reclamo de que por qué no le habíamos ido a ellos. En fin, se llevan el asterisco una vez más, ¿no? Argentina ganó una copa en el 78 con trampas, con amaños. Sí. Y luego la de aquí no con la mano, pero luego sí la gente que defiende, los maradonianos, que defienden, no, es que ese segundo gol, como ya citabas tú, que es una exquisitez de gol, que se lleva a todos. Ahí sí, la verdad, nomás le faltó, después de llevarse a Shilton, que se meara en el poste, ¿no? Pero bueno, desde que ya ahí nos vemos, ¿no? Pero no lo hace. Pero bueno, eso sucede así, y ese es el sello de ellos, de Argentina, ¿no? Que bueno, ahí queda, y tristemente para Alemania, que pierde la final, lejos de saber ambos que 4 años después en Italia volverían a protagonizar otra final. Pero bueno, esa es ya otra historia. Entonces, ahí queda el detalle, y también el detalle de lo que va a suceder en el próximo Mundial. Cuando yo fui al Mundial del 70, pues estaba ahí el barrio, la banda, ¿no? La perrada. Y cuando llegué al Mundial del 86, me llamó mucho la atención que, solo así, como dicen, ¿no? Había puro público fifí, ¿no? O sea, no estaba la banda, los que íbamos al estadio cada 8 días, no estábamos. Estaba lleno de gente acá, pues por la cosa elitista, clasista, de la distribución de boletos, que en 15 días desaparecieron del banco que los vendía. Obviamente hubo una enorme cantidad de reventa, hay abusados para los que quieran conseguir boletos, aunque ahorita ya es por sorteo y hay otros instrumentos, pero en ese Mundial, a las 2 semanas de haber salido los boletos a la venta en Banamex, ya no había, en una sola sucursal no había un solo boleto. Y luego ya obviamente empezaron a llegar boletos por todos lados, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el detalle de ese 86, que nos pudo haber ido mejor, pero no se dio. Y hablando de un medio muy importante de México, junto con Negrete y Carlos Muñoz, el chavito, en ese entonces Miguel España, ¿sí? Que era muy bueno como contención. Sí, ¿no? Contención, y además metía la pierna fuerte. Sí, era duro. Entonces, este equipo mexicano que pudo haber llegado más lejos, fue una buena copa, fue una copa muy divertida. Brasil creo que también nos quedó a deber. Sí. Brasil sí, porque todo el mundo veíamos a Brasil como, sobre todo que todavía era mucho del 82, era casi el mismo equipo, y mueren en penaltis lamentablemente ahí en Guadalajara contra los franceses, ¿no? Guadalajara, que a veces sucede en el 70 y su que casa. Y esa Francia que también pues, queda de ver cuando pierde con Alemania, ¿no? Sí, entonces, así se dieron las cosas y pues fue un gran no mundial. recuerdo si todavía estaba Michel Platini en Francia. Sí, claro. Todavía, Sí, vino a jugar en el 86. De alguna forma se pierden muchos recuerdos porque, bueno, entre tanta información y tantos años, recuerdas con menos equipos a lo mejor más cosas, Claro. ¿no? Y si tuviste el tiempo para ver partido tras partido, pues también. Pero cuando hay tantos partidos que escoges cuál voy a ver porque no tengo tiempo de ver todos, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho, bueno, a mí me pasa de los campeones, ¿no? Antes era muy fácil recordar a los campeones de liga, ¿no? De tal año tal, y el otro lado Cruz Azul, y el Toluca, y el América, y el León, no sé qué. Y con los torneos semestrales se te escapa, ¿no? De que ganó la Copa hace 4 años, el torneo hace 4 años, no, pues no me acuerdo, creo que el Pachuca, creo que el León, no sé. Entonces se va como difuminando, se va diluyendo esta información, lamentablemente, ¿no? Por el exceso de...
Sí, bueno, Es que y además yo sigo insistiendo que no es lo mismo ser campeón de liga que ser campeón de liguilla. Claro. ¿No? Hay mucha diferencia, ¿no? Entonces yo he de traer en la oportunidad, ya llegaremos al tiempo en que empecemos a hablar de los equipos de antaño, y tengo una revista donde platican la historia de las Chivas desde tiempos inmemoriales, y entonces ahí te das cuenta de la grandeza, de por qué realmente tenía que llamarse campeonísimo, no a lo que ahora le llaman, no. Campeonísimo. Sí, lo que llaman ahora al tricampeón que amenazaban con ser el tetramamón. No, el tetra. Son tricampeones y amenazaban con ser tetramamones y no pudieron. Saluda a la gente de Toluca, gracias, de veras. Qué detallazo. Pero sí influye eso, ¿no? Cómo se va perdiendo. Así y como otro detalle al margen, hay gente que no le gusta el fútbol femenil, no le gusta y lo critican mucho. Y yo creo ahora actualmente que el fútbol femenil, a buen nivel, ¿no? Porque también hay un fútbol femenil aquí en México, hay muchos equipos que, pues, por supuesto que no voy a ver, ¿no? Hay otros que sí me interesan, que son los que siempre están ahí arriba, América, Tigres, Monterrey, Pachuca, etc. Pero hablando de esto lo quiero mencionar porque el fútbol femenil, ahorita que estamos jugando la Euro, y que es más fácil recordar, porque ya quedan 8 países, fueron 16 la Copa, ahorita quedan 8, y los tengo de memoria acá, quiénes son los cuartos de final, etc. A mí me encanta el fútbol femenil, bien jugado obviamente, porque me recuerda exactamente el fútbol que yo practicaba hace 50 años. Así es. Y no es menosprecio ni mucho menos. Es un fútbol donde hay más espacios. Así es. No hay tanta marca perruna. Sí. No hay fingir faltas. También. No se paran adelante. O sea, no les tienen que poner una rayita para que se paren donde se tienen que parar. No reclaman generalmente. Cuando cometen una falta piden una disculpa. O sea, es un fútbol como más puro, más ofensivo, más vertical, más divertido. 4-3-3, 4-4-2, siempre buscando el arco rival. Coincido, y lo hace muy divertido. 100% coincido contigo. Ver un partido de mujeres hoy día es como trasladarte a los años 60. 70s. Donde jugaban con espacio, donde tenías chance de agarrar la pelota, voltear, ver. Y ahora, ahora es un fútbol físico, es un fútbol donde recibes el balón y ya te llegaron 3 güeyes y qué huele. Tramposo. Donde cada vez que tienes un contragolpe, te doy una falta táctica en medio campo. Sí. No, que decía yo el otro día de que ojalá y algún día entienda la FIFA. Y como ya no podemos, no entienden lo de las faltas tácticas, pues como en el fútbol, si te cada 6 faltas, penalti para que dejes de hacer tu payasada, donde beneficias al infractor, en fin. Pero el fútbol femenil sigue teniendo esa como pureza, como transparencia, y lo hace muy agradable. La verdad lo hace muy divertido. La verdad que disfrutas mucho, bueno, en mi caso, yo disfruto viendo los partidos de también. Las chicas. Tienen tiempo de hacer muchas cosas. Y ahí te encuentras chambonadas normales, pero también tienen una gran técnica, una gran visión. Te encuentras porteras que tienen una gran colocación, que saben achicar. La portera de Guadalajara, la primera, sabía achicar perfectamente bien. Y tiene razón, o sea, hoy ya el fútbol es tan físico. Es demasiado. Que no lo disfruta, o sea, gana el que tenga más velocidad, el que tenga más fuerza, el que pegue más fuerte, ya no es como antes. Y además, ya para concluir, el fútbol femenil no juegan a no perder, juegan a ganar. A ganar, sí. Todas las selecciones salen a ganar. No salen a no perder. Incluidas a las débiles, como Suiza, por ejemplo. No juega a no perder, juega. Islandia, las que quedaron fuera, ¿no? De que salieron a jugar Gales. Gales no salió de ahí, no me goles. Y les golearon, pero salen a jugar, porque es el espíritu del juego. Dios bendiga este fútbol femenil, y ojalá dure así muchos años, porque es una chulada, un agasajo, un halago, ver estas chavitas que juegan y que hacen juegos así de taconcitos y fintas. Y dices, no manches. Sí, güey, y juegan chingón. Son buenísimas y divertidísimas. Cállate, cabrón. No sé si es mi voz interna de mi esquizofrenia o las instrucciones de mi querido Paco Fernández, productor. Pero bueno, hasta aquí llegó el cochecito. Como siempre, carajo, gracias, ¿no? Un gustazo. Igual, un gustazo. Y sí, entonces ojalá y entiendan, ¿no?
No nos gusta el fútbol femenil, porque nos gusta el fútbol. No es porque tengamos los años que tenemos, eso es otra historia. Disfrutamos el fútbol que nos regalan las nenas y que los varones lo han convertido en un no perder y pégale y al balón. En fin, bullshit. En fin. Muy bien. Un gustazo. Pues muchas gracias. Toño. Que estés muy bien, mi No, querido hombre, Paquito. aquí estamos. Gracias, Paquito. Gracias, Paco. La porra te saluda, Brudi.